Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, la idea de este último videíto, que es el Responde Práctico 6 de Meristemas, digo último porque es el con el que finalizamos todo el bloque de tejidos, ¿sí? La idea en esto es tratar de reconocer y caracterizar a los meristemas en cuanto a origen, en cuanto a posición y la función. De alguna manera, aquí vamos a retomar muchos de los nombres que estuvimos comentando en cada uno de los prácticos anteriores, en donde cuando caracterizábamos a cada tejido, lo primero que decíamos era cuál era su origen, y a partir de ahí comentábamos o decíamos que su origen era un meristema que tenía una denominación particular. La idea en este video es un poco retomar todo esto y de alguna manera terminar de organizar o mostrarles cómo se organizan estos tejidos, a partir de los cuales después derivaron y se especializaron los tejidos adultos que estuvimos viendo en los prácticos anteriores. Aquí tienen una imagen de microscopía electrónica de células de meristemas, células meristemáticas, en donde las principales características distintivas se evidencian, y ahora vamos a ir charlando una a una. Por definición, ¿sí? Los meristemas son regiones embrionarias, capaces de diferenciarse y perpetuarse. Esas son dos de las características principales y muy distintivas de los meristemas, es decir, son células que pueden, a partir de divisiones celulares mitóticas, diferenciarse y autoperpetuarse, y ahora vamos a ver cómo ocurre esto. De esta manera, caracterizan el hecho de que puedan permanecer en la planta durante toda la vida. ¿Cuál es la función? Básicamente la función de estos meristemas, de estas células meristemáticas, es la de intervenir en el proceso de crecimiento, de diferenciación y especialización de células que van a componer o constituir tejidos específicos, que son con funciones particulares, que son las que estuvimos analizando en los 5 prácticos anteriores. Y los podemos clasificar básicamente por su ubicación en la planta y el tiempo de aparición. Ahora vamos a aplicar también otro ítem de clasificación, pero que de alguna manera después vamos a ver que todo termina relacionándose entre sí. Aquí reflejamos, cuando estamos hablando justamente de que son regiones embrionarias, un esquema de un embrión con 2 cotiledones, entonces sería de una endosperma dicotiledonia, en donde observamos en sus extremos apicales, ¿sí? O en sus ápices, que son los que vamos a empezar a denominar ahora también, para caracterizar cómo se desarrollan tallo, rama y raíces, se disponen las células, estas que tienen esta capacidad de crecer, dividirse y diferenciarse, constituyendo meristemas apicales, caulinares, y aquí abajo lo que sería el meristema apical radical, ¿sí? De alguna manera ya entonces la idea de mostrarles este corte de este embrión es manifestarles que ya desde ese momento, en estos lugares, ¿sí? Que se encuentran en lo que en el embrión es en la zona de la plúmula y en la zona de lo que va a constituir la radícula, un grupo de células especializadas encargadas de diferenciarse y dividirse para constituir los tejidos adultos. Entonces, ¿cuáles son esas características celulares? Volvemos con esta imagen que les comentaba recién, en donde lo que se observa, obviamente, si estamos comentando que son células cuya capacidad es la de dividirse y diferenciarse, a priori nosotros ya podemos, y de hecho lo evidenciamos aquí, saber o de alguna manera inferir que estas son células vivas a la madurez que presentan pared primaria. La característica de estas paredes es que son paredes finas, que las células son más bien pequeñas e isodiamétricas, no dejan espacios intercelulares entre sí, y los retículos son escasos, en cambio el núcleo es muy grande. De hecho ustedes están viendo y evidenciando aquí una imagen que ocupa casi todas las células, incluso algunas están en proceso de división, ¿sí? Presentan vacuolas muy pequeñas, muy dispersas, sí presentan gran proporción de microtúbulos y Golgi.
Las mitocondrias son escasas, los plastios se presentan a nivel de proplastidios, es decir, no tienen un grado de desarrollo particular, y todo esto, todas estas características que estuvimos comentando respecto a que presentan plastios a nivel de proplastidios, las organelas están bastante escasas o reducidas, y que sí desarrollan un núcleo más bien grande con paredes primarias finas, de alguna manera podemos redondear, si se quiere, en un concepto que es que son células más bien indiferenciadas. Y esto es muy importante porque ustedes piensen que una de las cuestiones que estamos diciéndoles en cuanto a función, que son aquellas que se van a diferenciar, dividir y especializar en lo que son los tejidos adultos que conocimos y estuvimos charlando anteriormente. Entonces, estas son características que permiten, de alguna manera, que estas células, a posteriori de procesos de división y diferenciación, puedan conformar los tejidos que estuvimos viendo. Para esto tenemos que recordar un esquema que lo habíamos, creo que charlado ya en el segundo o tercer práctico, que tiene que ver con los distintos patrones de división que podemos encontrar en las células ubicadas aquí en torno a un eje, ¿sí? En lo que nosotros conocemos como, cuando les comento que la célula no es plana, tiene grosor, superficie, está en 3D, ¿sí? Y podemos evidenciar distintos tipos de divisiones o patrones de división. Las periclinales y las anticlinales y las oblicuas. Las periclinales son aquellas que son paralelas a la superficie del eje, anticlinales cuando son perpendiculares y cuando el plano de división es intermedio es oblicuo. Esto es muy importante que registremos, ustedes ven ahí las flechitas hacia dónde va creciendo a medida que se va dividiendo la célula, si es en un eje de tipo periclinal, o sea, paralelo a la superficie del eje del órgano, o lo hace en forma perpendicular, es decir, anticlinal. Ustedes observan ahí la dirección de las flechas que les indican hacia dónde, cuando se van dividiendo, van creciendo, se van formando nuevas células. Esto es importante que registren y recuerden porque estos patrones de división o la predominancia de un tipo de división respecto a otro determina la posición de los meristemas y de ahí la clasificación de los meristemas que tenemos, por ejemplo, y que vamos a evidenciar ahora, que son los meristemas apicales, que son aquellos que tienen básicamente predominio de división de tipo anticlinal y también de tipo transversal, o los meristemas laterales, que son aquellos que presentan divisiones o predominio de división de tipo periclinal. Esto es importante que lo vayan recordando y registrando, ahora a medida que vamos a ir detallando cada uno de estos meristemas, y en cuanto a su posición, y a partir de eso, de alguna manera, la función que van a cumplir, están vinculadas con cómo justamente se dividen o cuál es su patrón de división predominante. Entonces, cuando las células se están dividiendo en varios planos, esto permite un crecimiento en volumen, mientras que cuando las divisiones que predominan son las anticlinales, permiten o de alguna manera desarrollan el crecimiento en superficie, en tanto que si las divisiones periclinales son las que predominan, esto favorece un crecimiento en grosor del órgano. Entonces, teniendo esto en mente, podemos ir clasificando ahora, ¿sí?, a los distintos tipos de meristemas. A modo de resumen, podemos plantear, o les planteo en esta diapositiva, cuáles son las principales actividades de una célula meristemática. Si bien decíamos que son células que tienen la capacidad de, son más bien indiferenciadas, con capacidad de dividirse y diferenciarse en tejidos especializados, tienen todas estas capacidades de diferenciación, desdiferenciación, rediferenciación y totipotencialidad. Esto tiene que ver con que una célula meristemática puede, ¿sí?, a partir de divisiones mitóticas, diferenciarse en tejidos, en un conjunto de células que van a constituir tejidos especializados, es decir, tiene una diferenciación de tipo morfológica y fisiológica. Pueden desdiferenciarse cuando, por ejemplo, hay algún estímulo externo, entonces, que necesita o requiere de que un grupo de células cambie su función, y ocurre, de hecho, en uno de los dos de los tejidos laterales de meristemas secundarios que vamos a ver, que tienen que ver con el pelógeno y el cámbium.
o la rediferenciación, que es cuando de tejido meristemático pasa a un tejido adulto, ahora vamos a ir analizando esto, y muy importante también la totipotencialidad, es decir, las células meristemáticas son totipotentes, tienen la capacidad de convertirse en cualquier tipo de tejido. Esto es muy importante y muy particular de estas células. Aquí, en un esquema, ¿sí?, le quería reflejar o de alguna manera mostrar cómo se da esa diferenciación y división y posterior formación o conformación o diferenciación en tejidos. Se parte de células meristemáticas iniciales que se dividen por procesos de división celular denominadas mitóticas, y como producto de esa división mitótica obtengo dos células hijas, unas que siguen siendo células iniciales meristemáticas, es decir, siguen teniendo la misma característica de células indiferenciadas, con capacidad de volver a dividirse, mientras que las otras células en las cuales se dividió la inicial meristemática se denominan células derivadas o funcionales. Estas células derivadas o funcionales vuelven a dividirse por procesos mitóticos y las células que van a originarse a partir de estas derivadas siguen siendo ya células derivadas o funcionales, es decir, se empiezan a formar lo que nosotros conocemos como los meristemas primarios, es decir, los tejidos embrionarios que van a originar a los tejidos adultos, que son los que por sucesivas desdiferenciaciones, o rediferenciaciones, perdón, van a ir conformando esos tejidos simples o complejos que estuvimos viendo. Pensemos que los meristemos primarios originados a partir de estas células derivadas funcionales son tres: la protodermis, el meristema fundamental y el procambio. La protodermis, si ustedes recuerdan, era el tejido meristemático primario que originaba a un tejido adulto, ¿sí?, complejo, que es el tejido dérmico o epidérmico. El meristema fundamental conformaba tejidos adultos como el parenquimático o el esclerénquima y el colénquima, que son tejidos que sostienen estos dos últimos, ¿sí?, que son tejidos simples, y el procambio es el que origina, porque lo vimos en la clase pasada, básicamente en plantas de crecimiento primario, a los tejidos conductores primarios, que son el xilema y el floema primario, que son ya tejidos adultos, ¿sí?, complejos, como bien lo estuvimos charlando la semana pasada. Mientras que las otras iniciales que se habrían formado a partir de la primera división mitótica, tienen la capacidad de seguir dividiéndose mitóticamente y formando siempre una célula inicial meristemática y una célula ya derivada o diferenciada o funcional, ¿sí? Entonces, de aquí, de esta línea, ¿sí?, es desde donde nosotros nos agarramos como para cuando caracterizamos estas células meristemáticas que constituyen el tejido meristemático, comentarles que son células que tienen la potencialidad de autoperpetuarse, ¿sí? Mientras que todas estas que derivan justamente en células funcionales o diferenciadas, son aquellas que tienen la capacidad de diferenciarse, rediferenciarse, y que son totipotentes. Esto mismo que acabamos de comentar está esquematizado de esta manera, donde partimos de esta célula meristemática indiferenciada, que a partir de la división celular mitótica que acabamos de comentar, como producto de esa división tengo dos células meristemáticas, una que en realidad sigue siendo la meristemática inicial, y una que pasa a ser ya la célula derivada, diferenciada o funcional. Esta célula meristemática puede sufrir nuevas divisiones mitóticas, y siempre voy a seguir manteniendo una línea, ¿sí? Una de ellas va a seguir siendo la inicial meristemática, mientras que la segunda célula que se forma a partir de ese proceso de división celular ya es una célula diferenciada. Y a partir de estas células diferenciadas es que se van a ir originando los distintos tejidos, ¿sí?, celulares. Primero los tejidos meristemáticos, y a posteriori los tejidos adultos. ¿Cómo los puedo clasificar a estos tejidos? Los puedo clasificar por origen, los puedo clasificar por ubicación, o por el tipo de crecimiento. A los meristemas, entonces, en cuanto a origen, los puedo definir o caracterizar como meristemas primarios,
o meristemas secundarios, que son aquellos que se desarrollan en plantas que tienen crecimiento secundario. En cuanto a la ubicación, los puedo clasificar en aquellos meristemas que se encuentran en las puntas o en los ápices, tanto del tallo como de la raíz, o futuro tallo o raíz, que son los meristemas apicales. Los puedo caracterizar o clasificar si se ubican a lo largo, en la parte interna de los órganos, pero que si lo veo en un corte longitudinal pareciera que están a los costados, entonces esto determina un meristema de tipo lateral, o intercalares, que son aquellos que, como lo dicen su nombre, se encuentran entre otros tejidos ya adultos. Por lo general esto se da en mucho dentro de las monocotiledóneas, en las gramíneas, que desarrollan su crecimiento a partir de nudos y entrenudos, y ahora vamos a analizar dónde encontramos estos meristemas. Y por el tipo de crecimiento, puedo caracterizar los meristemas como aquellos que permiten el crecimiento en longitud, que sería aquellos que están vinculados con un crecimiento de tipo primario, mientras que en las plantas que presentan un crecimiento secundario, el tipo de crecimiento que va a predominar va a ser ya en grosor, y esto está vinculado con meristemas de tipo secundario. Esta clasificación que les presento aquí a muy grosso modo, de alguna manera tiene todo un correlato, ¿sí? Los meristemas primarios tienen ubicación particularmente apical, y son los que están vinculados con crecimiento de tipo longitudinal o longitud en superficie, mientras que los de origen secundario tienen ubicación lateral y están vinculados con un crecimiento en grosor. El meristema intercalar, en realidad, es aquel que persiste en zonas por encima de los nudos y permiten el crecimiento de los entrenudos y de esa manera el alargamiento, ¿sí?, de los ejes en estas plantas herbáceas monocotiledóneas. Entonces, serían meristemas que persisten en los sectores por encima de los nudos, pero que determinan un crecimiento de tipo en longitud. A partir de esta clasificación no podemos dejar de lado un tipo de subclasificación, si se quiere, que es el de los meristemoides, que si ustedes recuerdan, charlamos en la clase de el práctico 3, donde hablábamos de clasificación de tejidos y presentamos el primer sistema de tejido, que es el sistema dérmico, que justamente es aquel grupo de células que se encuentran en un tejido ya diferenciado, que es el tejido dérmico, pero que tiene la capacidad de diferenciarse y conformar nada más ni nada menos que los anexos epidérmicos, como los complejos estomáticos, los tricomas y los algijones, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos caracterizar al meristema respecto a cómo los podemos clasificar, podemos analizarlo de estas tres maneras, ¿sí? En cuanto a origen, en cuanto a ubicación y el tipo de crecimiento. Ahora vamos a comenzar a caracterizar cada uno de estos tipos de clasificación que vimos. En cuanto a ubicación, como comentábamos, podían ser apicales, que son los que se encuentran en el ápice de los órganos, ya sea, o en las puntas, si se quieren, en los extremos, ya sea del tallo, de la raíz, o incluso en algunas glándulas, ¿sí? Los laterales son aquellos que se encuentran a los lados, en la periferia de los órganos, y permiten, de alguna manera, también el crecimiento en grosor, que son los que comentaba, ¿sí?, que vamos a estar vinculados con el crecimiento secundario. Y los intercalares son los que están en las bases, ¿sí?, de las, como les dije, aquí por ejemplo tienen una imagen de una monocotiledonia, una gramínea. El meristema intercalar se encuentra en la base de estos nudos, ¿sí?, y permiten el alargamiento del entrenudo, ¿sí? Es decir, el meristema se encuentra ubicado, intercalado, entre tejidos ya adultos. Esa es la característica de los meristemas intercalares. En cuanto a origen, clasificamos, o les comentaba recién, en meristemas primarios, que son aquellos que derivan de iniciales meristemáticas, ¿sí?, y que presentan todavía actividad meristemática, y permiten un crecimiento en longitud. Acá ustedes ya están viendo que estamos cruzando parte de esa clasificación que les comentaba en las dos primeras atrás, en donde les presenté la clasificación de los meristemas.
Los meristemas primarios que les comentaba recién son la protodermis, que es la que va a originar a partir de diferenciación de sus células a la epidermis, el meristema fundamental, que es aquel que va a, por diferenciación de sus células derivadas o funcionales, conformar los tejidos parenquimáticos o los de sostén, como colénquima y esclerénquima, y el procambium, que es el que va a conformar los tejidos vasculares primarios como xilema y floema primario, que son los que estuvimos viendo en la clase pasada. En cambio, los de origen secundario son aquellos que derivaron de iniciales que ya se han diferenciado, ¿sí?, en células adultas, es decir, estas provienen, ¿sí?, de células ya diferenciadas, entonces de ahí a que estos meristemas se caracterizan porque su origen es por una desdiferenciación de células que ya se han diferenciado en otros tejidos, y ahora vamos a ver en cuáles, y son las que permiten el crecimiento en volumen o en grosor. Y los dos tejidos secundarios que conocemos o reconocemos son los del cambium suberígeno o felógeno, que es aquel que forma la corteza protectora de la planta, el suber o corcho, ¿sí?, con el felógeno y la filodermis, que constituían la peridermis, si recuerdan, ¿sí?, en el caso de las plantas que tienen crecimiento secundario, y la epidermis es reemplazada entonces por la peridermis, y el cambium vascular, que también estuvimos analizando, charlando un poco la semana pasada, que son aquellas que permiten el desarrollo de los tejidos vasculares secundarios, es decir, xilema y floema secundario. Estos dos tejidos se forman entonces en plantas con crecimiento secundario a partir de la desdiferenciación de ya células adultas que se han diferenciado, y ahora vamos a ver cuáles son. Comenzamos ahora explicando un poco cómo es el desarrollo de los meristemas y apicales, y a partir de ahí cómo se conforman o se desarrollan los tallos y ramas o la raíz. Entonces, como les decía, los meristemas apicales son aquellos que se encuentran en el ápice o la punta, en los extremos, y tanto de la zona apical, ¿sí?, caulinar, que sería la que va a desarrollar permitir el crecimiento del tallo, las ramas y las hojas, y el que se encuentra en el extremo inferior, que es el ápice radical, que es el que permite el crecimiento de las raíces. Entonces, en los meristemas apicales podemos, estos en cuanto a posición, caracterizar meristemas primarios, ¿sí?, que son la protodermis, el meristema fundamental y el procambium, que origina tejidos primarios, que son la epidermis, a partir de la protodermis, el parénquima, colénquima y esclerénquima, a partir del meristema fundamental, y el xilema y floema primario, a partir del procambium. Nuevamente, aquí estamos caracterizando los meristemas apicales caulinar y radical, pero que podemos englobar en cuanto a posición también el origen, ¿sí?, en cuanto a clasificación de estos meristemas. El ápice caulinar, en cuanto a su desarrollo o a la conformación, ¿sí?, de estos tallos o ramas u hojas, presenta distintas teorías. En el caso de los pteridófitos está la teoría de la célula apical única, o piramidal o tetraédrica, que es esta que se encuentra aquí en el extremo, y aquí tienen un esquema, que sería la unidad estructural funcional, ¿sí?, de los helechos, y presentan divisiones en 3 de sus 4 caras, de ahí que las células meristemáticas, en cuanto a su división, presentan este diseño o esta forma de implantación en el ápice, que va a formar el tallo, ¿sí?, o las ramitas de futuro, pónganle, helecho. En el caso de las angiospermas y algunas gimnospermas, tenemos otra teoría que es la de la túnica corpus, ¿sí?, en donde aquí hay células apicales en 2 grupos. Esto es lo importante. Ustedes tienen aquí una imagen de microscopía óptica, en donde observan una parte mucho más densa, que es la parte apical, o el ápice, o el extremo, ¿sí?, a partir del cual empiezan a desarrollarse, como ustedes ven acá, ya estos como bracitos que constituyen los primordios foliares, y unas zonas entre lo que empieza a desarrollar ya las primeras hojas, que son las yemas axilares, ¿sí?
Estos primordios foliares, como ustedes ven, están dispuestos de tal manera que protegen a toda esta zona apical, donde está el meristema o el conjunto de células en dos grupos que ahora vamos a ver cómo se disponen y por qué forman esos dos grupos. La yema apical que comentábamos está en la zona axilar, ¿sí? Y empieza a desarrollar a partir de sucesivas divisiones ya los tejidos meristemáticos primarios, que son el meristema fundamental, el procambium y en forma más externa la protodermis. Si esto mismo lo vemos en un esquema, ¿sí? Esta misma imagen la vemos en un esquema, vemos en esta zona apical, donde nosotros denominamos o marcamos esto como meristema apical, dos grupos de células, ¿sí? Una más externa, que es la que va a recubrir absolutamente a todo el eje, y que tiene un tipo de división particular que hace que las células se dispongan todas en forma ordenadita, sin dejar espacio entre sí, que es una división de tipo anticlinal, mientras que en el centro hay un grupo de células meristemáticas que presentan una división más en varios sentidos, no solamente clinal, sino también periclinal y oblicua, y es lo que constituye entonces esa diferenciación en esos dos grandes grupos, que son los más externos, la túnica, y la más interna, el corpus. La túnica es la que va a derivar en la conformación o diferenciación, ¿sí? Después en el tejido meristemático primario, que es la protodermis, en tanto que a partir de la diferenciación de las células, ¿sí? Hacia acá abajo, por sucesivas divisiones que componen este corpus, van a ir constituyendo, diferenciándose en estos otros meristemas primarios, que son el fundamental, el procambium, ¿sí? Y nuevamente meristema fundamental. Esto mismo lo podemos ver en este esquema, ¿sí? Aquí tenemos en corte longitudinal de la zona meristemática de una plantita que es Coleus blumei, ¿sí? En donde podemos observar perfectamente un detalle de lo que veíamos en la imagen anterior. Nuevamente, ¿sí? Una zona apical que está rodeada por estos primordios foliares que de alguna manera lo están protegiendo. Si ustedes observan, acá hay una o dos capas de células más ordenadas que se siguen manteniendo, replicando en estos primordios, ¿sí? Que constituyen la primera capita de células dispuestas en forma bien ordenada, sin espacios entre sí, ¿sí? Que constituyen la túnica. ¿Sí? En esto, que nosotros denominamos túnica, que a posteriori después se va a ir desdiferenciando en lo que es el procambium, y a partir de, después de sucesivas diferenciaciones de este procambium, protodermis en el tejido dérmico de revestimiento, las células aquí se dividen en forma anticlinal. Por eso es que siempre están ubicándose en forma ordenada una al lado del otro. Si ustedes recuerdan la imagen que les comentaba al inicio con los patrones de división. En tanto que el grupo de células, ¿sí? Que tengo más hacia adentro, es decir, hacia abajo, si se quiere, de lo que es el eje, ese grupo de células centrales presentan divisiones en distintos sentidos, no solamente anticlinal, sino también periclinal y oblicuo, y es lo que va determinando, como ustedes ven aquí, células que se van disponiendo de otra manera, con una particularidad en cuanto a su forma, y que son lo que van a constituir hacia abajo la desdiferenciación en células particulares que constituyen los tejidos meristemáticos primarios. Entonces, el meristema apical caulinar, la teoría que explicaría el desarrollo del tallo y las ramas en las angiospermas, mayoritariamente, y algunas gimnospermas, es la de la túnica corpus, es decir, esta teoría que explica el desarrollo de una o varias capas de células más externas ordenadas por un predominio de división de tipo anticlinal, y el desarrollo de un cuerpo de células centrales o corpus con divisiones en distintos sentidos. Para el caso de un tallo ya o generación ya de un vástago tallo, así como para que ustedes entiendan, en realidad la zona meristemática, como les comentábamos, está en la zona bien apical terminal, ¿sí? Si yo hago cortes a distintos niveles de ese tallo, cada vez más hacia
alejado de esa punta, de ese ápice, voy a observar inmediatamente debajo de esa zona meristemática propiamente dicha, en donde se están dando constantemente estas divisiones de tipo mitótica, ¿sí? Con la desdiferenciación de sus células, inmediatamente debajo voy a encontrar una zona que se llama zona de elongación, en donde ya ahí las células meristemáticas que se habían empezado a dividir, empieza a diferenciarse en estos tejidos meristemáticos primarios, que son el meristema fundamental, ¿sí? El procambium, ¿sí? Y la protodermis. Si sigo bajando en el eje, más abajo ya voy a empezar a encontrar los tejidos, es decir, las células con características en cuanto a su morfología, en cuanto a su posición, y esto vinculado con la función. Este meristema fundamental conformando ya lo que es la zona en un tallo del parénquima medular, y si acá en este color más verde, si se quiere, lo que es la corteza, ¿sí? Del tallo. Recuerdan ustedes cuando analizábamos, sobre todo en el práctico anterior, los cortes a distintos niveles de un órgano. En el caso del tallo presentábamos, o les mostramos que había una zona que nosotros denominamos corteza y otra que es la médula, donde el predominio, el tejido que predomina es básicamente el parénquima, ¿sí? Entre estos encontramos a los tejidos vasculares, que son los que se desarrollan a partir de este procambium, ¿sí? A partir de este procambium desarrollan hacia adentro el xilema primario y hacia afuera el floema primario, ¿sí? Y esta protodermis, ¿sí? Que es la que se origina a partir de la célula más externa, meristemática o esa túnica, con divisiones de tipo anticlinal, es la que va a derivar en la conformación del tejido adulto que constituye la epidermis. Entonces, de alguna manera, en este eje, de este vástago o este tallo, la idea era mostrarles en dónde encontramos estas zonas meristemáticas y cómo estas se van diferenciando en los tejidos que estuvimos viendo en las clases anteriores. Para el caso del ápice radical, vamos a charlar sobre otra teoría que explicaría su conformación o desarrollo, que es la teoría de los histógenos. Hay muchas más, pero son un poco las que vamos a comentar acá en la práctica, ¿sí? La diferencia principal que tiene el meristema apical radical es que en realidad su posición no es terminal, no es lo último de la zona del ápice o del extremo, sino que sería en realidad más de posición subapical. ¿Por qué? Porque la raíz, que a partir de esto se va a desarrollar, perdón, la raíz, ¿sí? Esto en ese embrioncito que había mostrado al inicio, empieza a desarrollarse hacia el interior, obviamente, de la tierra, en donde se empieza a formar la raíz, y para proteger a esa raicita jovencita, aparece un grupo de células que constituyen una cofia o caliptra, ¿sí? Que se forma a partir también de un grupo de células meristemáticas que se encuentran acá en este ápice. Entonces, por eso en realidad, en cuanto a posición, el meristema apical radical en realidad sería subapical, porque tienen este grupo de células de la cofia o caliptra que lo está recubriendo. Entonces, en el caso de los ápices radicales, tenemos acá una zona que se llama, donde se nuclean las células meristemáticas, que se denominan centro de quiesencia, y a partir del cual, por divisiones sucesivas, van a ir conformando nuevamente, ¿sí? Las células más externas, la protodermis, las que están en forma intermedia entre esa y el conjunto vascular, el meristema fundamental, y el procambio, que es el que va a conformar o diferenciar después el conjunto vascular propiamente dicho. Si vemos esto mismo en esta imagen con fluorescencia, se observa una zona, ¿sí? Donde las células se empiezan a dividir como en varios estratos o en capas. Esto mismo lo podemos evidenciar en estas otras imágenes que vamos a ver ahora. En el caso de las pteridófitas, en cuanto al ápice radical, presenta también, al igual que el caulinar, una célula piramidal única, ¿sí? Como que la vemos aquí en este esquema, a partir de la cual, por divisiones, ¿sí? Y posteriores desdiferenciaciones, van a ir conformando los meristemas primarios, que son, en este caso, ¿sí?
el dermatógeno, que es el que va a desarrollar después la protodermis, y los tejidos que van a ir conformando al meristema fundamental y al procambium, que ahora vamos a ver cómo se denominan, más en una organización en el caso de las angiospermas, ¿sí? Y el caso de las gimnospermas. En el caso de las angiospermas, ¿sí? Aquí tienen un esquema, ¿sí? Presentan zonas, por ahí, por eso se habla de como que hay capas, ¿sí? En el caso de las angiospermas hay capas de células especializadas para dividirse y diferenciarse en una zona meristemática, que es la que puede conformar a la caliptra, ¿sí? Que es a la que denominamos caliptrógeno, y esta misma puede desarrollar la parte más externa, o la de recubrimiento, que es el dermatógeno. Por encima de esa hay otro grupo de células meristemáticas por cuya división voy a constituir o voy a diferenciar a lo que va a ser el pleroma, que después se va a diferenciar en el meristema fundamental, y un grupo de células mucho más internas, que por diferenciación van a constituir todo lo que sería el cilindro central vascular, que es el periblema. Y es a partir del cual después se va a desarrollar el procambio, ¿sí? En el caso de las gimnospermas, en el ápice radical, la diferencia con las angiospermas es que el modelo de organización no está en capas o en zonas como las angiospermas, y de ahí a que se diga o se use la denominación de tipo cerrada o abierta en cada caso. Como les comentamos, también aparecen meristemas secundarios, es decir, en plantas que desarrollan crecimiento en grosor, aparecen dos meristemas secundarios muy vinculados también en cuanto a posición con meristemas de tipo lateral, que son el cambium vascular y el cambium suberoso o felógeno, ¿sí? Estas imágenes ya las estuvimos también charlando y viendo, sobre todo en el práctico anterior. Estos dos tejidos secundarios son aquellos que, si recuerdan en las diapositivas anteriores, comentamos que se originan a partir ya de tejidos adultos, es decir, por una desdiferenciación, que es una de las capacidades o características o actividad que tiene la célula meristemática. El caso del cambium vascular, que es el que va a desarrollar floema secundario hacia la parte externa del eje, y xilema secundario hacia la parte interna, constituyendo lo que es el leño, es esta línea que encontramos aquí, de cambium, ¿sí? Es el que se origina a partir de el procambium o cambium fascicular, o del parénquima, que se encuentra entre esos haces vasculares que habíamos analizado en la clase pasada. Mientras que el cambium suberoso o felógeno, ¿sí? Es el que se forma por rediferenciación de células o parenquimáticas, o epidérmicas, o colenquimáticas, ¿sí? Puede rediferenciarse a partir de cualquiera de esos tejidos adultos, y si recuerdan, ese felógeno era el que formaba por divisiones de tipo periclinal hacia adentro una capa de células ordenadas que constituían la felodermis, y hacia afuera una capa de células que a medida que iban madurando se iban recubriendo por suberina y terminaban muertas a la madurez, constituyendo lo que es el suber o corcho, y desplazan a esta epidermis, ¿sí? Y constituían en su conjunto el suber, el felógeno y la felodermis, la peridermis. Esto es para recordar un poco cuando hablamos de los tejidos de revestimiento, y ocurre en plantas que desarrollan un crecimiento secundario o en grosor. Nuevamente, aquí la importancia del tipo o el patrón de división que predomina, ¿sí? Que si ustedes recuerdan esa imagen de los patrones de división, los meristemas laterales estaban caracterizados por un predominio de división de tipo periclinal, y de allí que permitan ese crecimiento en grosor. Lo mismo que que es el cambium vascular. Para resumir, que sé que esto les resulta bastante complejo, ¿sí? La idea fue tratar de alguna manera retomar alguno de todos los términos que estuvimos utilizando cuando caracterizamos cada uno de los tejidos adultos,
en tratar de entender ahora desde dónde están saliendo todos esos tejidos, o de dónde salieron todos esos tejidos, cuando yo iba presentando clase a clase, o video a video, o cuando nos íbamos charlando, cada tejido, cuál era su origen, cuál era el meristema que lo originaba, de alguna manera, era tratar de, en este práctico, que ustedes vincularan a partir de la caracterización de los meristemas, en cuanto cuanto a las características de las células, en cuanto a cuáles son los patrones de división que predominan, dónde los ubicamos y en qué momento ocurren o aparecen, vinculado también con el tipo de crecimiento de la planta y posteriormente el tipo de diferenciación que presente, o desdiferenciación o rediferenciación de sus células ya diferenciadas, la función que cumplen en la planta. Entonces, en esta diapositiva la idea fue tratar de resumir absolutamente todos estos conceptos que estuvimos viendo en este video, que tiene que ver con tratar primero de localizar o ubicar, o de alguna manera caracterizar dónde yo encuentro a estos meristemas, a partir de dónde los encuentro, cómo las denomino, si en los embriones, ¿sí? Ya los encuentro en los extremos o en los ápices que comentábamos, es decir, son meristemas apicales, ¿sí? Lo mismo que ya en una plantita que empieza a estirarse, a desarrollarse a lo que es el tallo y la raíz, ¿sí? En donde ya hablamos directamente de la zona apical o ápice propiamente dicha. Estos son meristemas apicales y por su origen son meristemas primarios, son los primeros que se van desarrollando, los primeros que se van diferenciando. ¿Cuáles son los meristemas o tejidos meristemáticos primarios? Los que estuvimos comentando recién. La protodermis, que es el que va a, por desdiferenciación de sus células funcionales o derivadas, conformar un tejido adulto, que es la epidermis, ¿sí? El meristema fundamental, que es el que va a conformar o desarrollarse o diferenciarse en el tejido parenquimático y los tejidos de sostén, colénquima y esclerénquima, y el procambium, que es aquel que va a constituir o conformar los tejidos vasculares primarios, que son el xilema y el floema primario. Todos estos, ¿sí?, como función particular, son en cuanto a la posición, al momento que están apareciendo y el tipo de división que predomina, es los que permiten el crecimiento en longitud, es decir, el desarrollo de las plantas jóvenes, ¿sí?, en un crecimiento primario, o las plantas, si se quiere, de tipo herbácea. El caso del meristema que se ubica intercalado entre tejidos ya adultos, como el caso de las monocotiledonias, y entre las monocotiledonias las gramíneas, que presentaban en la zona por encima de los nudos, zonas meristemáticas, son aquellas, son meristemas de tipo intercalar, ¿sí?, que van a diferenciarse en tejidos parenquimáticos u otros que necesite según el órgano, ¿sí?, en donde se esté desarrollando, donde estemos encontrando a este meristema, y permite justamente el crecimiento en longitud, es decir, está vinculado el meristema intercalar nuevamente con el crecimiento de tipo primario de la planta. En el caso de los meristemas que se ubican en posición lateral, ¿sí?, son los que denominamos o conocemos como meristemas secundarios, es decir, aquellos que están vinculados con el crecimiento en espesor o en grosor, porque el tipo de división o el plano de división que predomina básicamente son de tipo periclinal, y esto hace que vaya permitiendo que las células se vayan engrosando, y se vayan engrosando el órgano en donde se van dividiendo. Los meristemas que conocemos o encontramos dentro de estos meristemas de tipo secundarios de posición lateral son dos: el cámbium suberoso o felógeno y el cámbium vascular. El suberoso felógeno justamente es aquel que se formaba o se podía formar a partir de la rediferenciación de otros tejidos ya adultos, que podían ser parenquimáticos, colenquimáticos, e incluso la propia epidermis, porque es el que va a constituir, ¿sí?, la peridermis, en reemplazo de la epidermis en las plantas con crecimiento primario. Y el cámbium vascular es aquel que se puede formar por desdiferenciación del cámbium fascicular y el interfascicular, o el mismo parénquima que encontramos entre los haces vasculares.
y es el que se va a diferenciar en los tejidos vasculares secundarios, que son xilema y floema secundario. Finalmente, si nosotros queremos hacer un resumen un poco más completo de absolutamente todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? No solamente presentando todo lo que vimos hoy en lo que es el práctico de tejidos meristemáticos, sino también en los 5 prácticos anteriores, donde hablamos de los tejidos adultos, nosotros podemos de alguna manera resumir todo esto en este gráfico. Las células vegetales, con sus características en cuanto a que presentan esa pared primaria, las organelas distintivas y características, pueden intervenir obviamente en el crecimiento de la planta a partir de procesos de división celular, como la mitosis, y a partir de eso en la conformación de lo que se denominan sistemas de tejidos. El crecimiento de la planta está dado entonces, como comentábamos, en parte por divisiones celulares como la mitosis, que ocurren en células especializadas, que son las células meristemáticas o meristema, que son células indiferenciadas, como comentábamos, vivas, con pared primaria pero muy delgada, más bien con vacuolas casi inexistentes, bastante retículo y Golgi, y un núcleo muy grande, muy importante. Porque es a partir de ahí donde se da una de las cosas muy particulares de estas células meristemáticas, que es esa capacidad de dividirse y autoperpetuarse que presentan. Entonces, por procesos de divisiones mitóticas pueden, ¿sí?, diferenciarse en particular en cuanto a su posición o donde los ubicamos en meristemas de tipo apicales o meristemas laterales. Los apicales son aquellos meristemas primarios, es decir, que son los que a partir de su posición y divisiones, que estuvimos charlando recién en distintos sentidos, según las teorías que estén explicando, según si estemos hablando de un meristema apical caulinar o radicular, ¿sí?, desarrollan los meristemas primarios. Los laterales, que son aquellos que están vinculados con plantas con crecimiento secundario, en donde el crecimiento predominante que se da en este caso es el crecimiento en grosor o en volumen, ¿sí?, en donde podíamos encontrar, por ejemplo, al cambium o suber o felógeno, que eran los dos meristemas laterales. En este esquema no está el intercalar, pero recuerden que también tenemos el meristema intercalar, que es aquel que se encuentra entre tejidos ya adultos y de alguna manera está vinculado con un meristema tipo primario porque se dan plantas que están creciendo en longitud. A partir de estos meristemas, ¿sí?, se conforman los sistemas de tejidos, que nosotros habíamos comentado cuando yo les explicaba en el video del práctico 3 de tejido epidérmico. Los tejidos se clasifican en 3 grandes sistemas: en el sistema dérmico, en el sistema vascular y en el sistema fundamental. El sistema dérmico, que es aquel cuya función muy resumida y principal está vinculada con la protección de todos los órganos, ¿sí?, porque es el tejido más externo, es el que conocíamos o charlamos, como por ejemplo en plantas con crecimiento primario, la epidermis, en donde había anexos epidérmicos que se formaban a partir de unos meristemoides, que son los estomas y pelos. En el caso de las plantas con crecimiento secundario, aparecían en la peridermis las lenticelas. En el caso del sistema vascular, que fue el que estuvimos viendo en la clase pasada, vinculamos al tejido, al sistema vascular, básicamente con una función de tipo de transporte, ¿sí?, en donde diferenciamos a los dos grandes tejidos conductores que conforman el sistema vascular, que son el xilema y el floema, y que se diferenciaban particularmente por qué cosa es la que transportan, y a su vez por las características celulares de sus elementos conductores, y la vitalidad de sus células a la madurez, recordando que el xilema es un tejido muerto a la madurez, y el floema es un tejido vivo a la madurez. Y finalmente el sistema fundamental, ¿sí?, en el cual encontramos células que se especializaban
en tejidos que cumplían una función particular de sostén, en donde encontramos y charlamos de dos tipos de tejidos, que son el colénquima y el esclerénquima, y el tejido parenquimático, que lo podíamos caracterizar o diferenciar por las funciones muy variadas que cumplían. Por ejemplo, el parénquima fotosintético, o el que estaba vinculado con el proceso de fotosíntesis, el que denominamos parénquima fotosintético o clorénquima, ¿sí? En donde incluso podíamos evidenciar o diferenciar, cuando estábamos en presencia de un corte de una hoja, en parénquimas en empalizada y parénquima esponjoso lacunar, y, por ejemplo, los parénquimas vinculados con el almacenamiento, que podía ser almacenamiento de algunas sustancias de reserva, entonces encontramos parénquimas de reserva, o, que aquí no se encuentra, pero también aquellos que reservaban agua, por ejemplo, en donde nosotros ahí estuvimos charlando del parénquima que contenía agua dentro de vacuola y retenida por mucílagos, el parénquima acuífero, o incluso una diferenciación muy particular y característica de plantas palustres o acuáticas, que eran las del parénquima aerífero o aerénquima, ¿sí? Que es aquel que desarrollaba grandes espacios aeríferos que permitían a la planta o al órgano, ¿sí? Si es la que se encontraba bajo agua o de alguna manera en una zona palustre, poder permitir el intercambio gaseoso y de alguna manera disminuir el peso específico del órgano y permitir que pueda sobrevivir en esos ambientes. Bien, con esto damos por finalizado entonces todo el bloque de tejidos antes del parcial. Recuerden que dentro de una semana más, desde el 30 al 6, está la semana prevista o propuesta para realizar el parcial, que va a ser en la plataforma Moodle. Como le estuvimos comentando y charlando, y vamos a volver a hablar en las clases sincrónicas y con todos aquellos que se vayan comunicando. Tienen un tiempo establecido, lo pueden hacer durante cualquier momento en ese periodo de tiempo, pero una vez que acceden a realizar el examen, tienen un tiempo para contestar las preguntas, y después tienen una instancia de recuperación que les vamos a comentar en qué semana se va a dar. Nuevamente, la idea de estos videos explicativos tienen que ver con orientar un poco el desarrollo de la práctica. Si siempre, obviamente, lean las lecturas que las ponemos como opcionales o las nominamos dentro de cada práctica, y si quieren, por supuesto, completar con todo lo que es los videos de las teorías, en donde yo igualmente les digo que ahí hay mucho más desarrollo de lo que estamos planteando aquí. Espero que les sirva y nos estamos viendo en la próxima.